La paciente del día de hoy se llama Mariana Castrillón Vázquez, tiene 20 años de edad, no es deportista de alto rendimiento, ni realiza mucho deporte constantemente, ni mucha actividad física y no presenta ninguna lesión. Este test se realiza para medir la flexibilidad de la zona lumbar, mide el rango de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la columna lumbar, como también la capacidad de elongación de la musculatura isquiotibial, glútea y extensora de columna vertebral. Procedimiento. La paciente se ubica de manera sedente en el suelo frente al cajón. Las rodillas siempre deben de estar absolutamente extendidas. Debe inclinar su tronco hacia adelante y extender los brazos y deslizar hasta el máximo que le permita su flexión de tronco y deberá mantenerse allí durante 2 segundos. La medida se debe tomar en centímetros y conforme el paciente se aleje de los 0 centímetros serán positivos, pero si no alcanza la punta de sus pies serán negativos. El resultado de esa paciente fue de más 6, superó los 0 centímetros, lo que quiere decir que tiene buena flexibilidad en la zona lumbar y en la articulación coxofemoral y que no tiene ninguna retracción en los isquiotibiales, en la zona glútea y extensora de la columna. El test de cuádriceps valora el acortamiento del recto anterior del cuádriceps. Procedimiento. El paciente debe estar en decúbito prono y el fisioterapeuta debe estar al lado del pie que va a evaluar. El paciente debe flexionar la rodilla rápidamente de manera activa y se debe medir la distancia que hay entre el talón y el glúteo. Este se califica de 0 a 5 centímetros, hay una retracción leve, moderada de 5 a 10 centímetros y severa más de 10 centímetros. En este caso la distancia que hay entre el talón y el glúteo es de 8 centímetros, lo que quiere decir que se encuentra en el rango de 5 a 10 centímetros, o sea que hay una retracción moderada del cuádriceps. Este test se utiliza para evaluar el acortamiento de los músculos flexores de cadera. El procedimiento de este es que el paciente se debe ubicar en decúbito supino en una camilla de manera que sus rodillas queden fuera de ella. Este debe llevar su rodilla al pecho ubicando sus dos manos un poco más abajo de ella, es decir, en la tibia, y se deberá observar si la pierna contraria comienza a flexionarse. La calificación de este es que si se eleva 5 centímetros hay una retracción leve, moderada de 5 a 10 centímetros y severa más de 10 centímetros. En este caso, la pierna se elevó 0 centímetros, no hubo elevación, lo que quiere decir que no tiene retracción de los músculos flexores de cadera. Este test se utiliza para evaluar el acortamiento de la banda iliotibial. El procedimiento de este es que la paciente debe estar en decúbito lateral con la cadera y las rodillas flexionadas. El fisioterapeuta sujeta con la mano la pierna afectada y con la otra estabiliza la pelvis mediante una extensión de la pierna, la cual se va a evaluar. Por la articulación de la cadera, el muslo se sitúa en la misma línea que la pelvis, con lo que la banda iliotibial queda fijada a la altura del trocánter mayor. En esta posición se efectúa una aducción de cadera. Luego el fisioterapeuta procede a soltarla desde una posición determinada. La calificación de este es que si hay un acortamiento de la banda iliotibial, la cadera presentará un límite de aducción en relación directa con el grado de acortamiento. Si la pierna no cae aduciéndose, es decir, se produce rápidamente un movimiento de flexión y rotación, indica contractura de la banda iliotibial. En este caso, en la paciente no se produce un movimiento de flexión ni de rotación, lo que quiere decir que no tiene una contractura de la banda iliotibial. Este test se utiliza para evaluar la retracción de los músculos isquiotibiales, los cuales son los músculos semitendinoso, semimembranoso y el bíceps sural. El procedimiento de este es que el paciente debe estar en decúbito supino sobre la camilla con la cadera y la rodilla flexionada a 90 grados y la pierna que no está siendo evaluada permanecerá en extensión. Se le pide al paciente que ubique sus manos por debajo de la pierna y la rodilla y que vaya haciendo una extensión de rodilla progresivamente hasta que manifieste dolor y de tomará la medida del ángulo de la curvatura popltea. La calificación de este es que si la curvatura es de 0 grados a 5 se considera que no hay retracción. De 5 grados a 10 hay una retracción leve y de más de 10 grados hay una retracción severa. En este caso, el ángulo de la paciente es de 12 grados, lo que quiere decir que hay una retracción severa de los músculos isquiotibiales. Este test evalúa la retracción de los músculos aductores de la cadera. El procedimiento es que el paciente se debe ubicar en sedente en el suelo y debe juntar la planta de sus pies para hacer el estilo mariposa. Este debe intentar bajar sus rodillas sin separar la planta de sus pies de forma activa y el fisioterapeuta debe medir la distancia que hay entre el suelo y los cóndilos femorales. La calificación es que si la distancia es de 0 a 5 centímetros, el paciente no presenta retracción. Hay una retracción leve si se presenta de 5 a 10
centímetros. Hay una retracción moderada si se presenta de 10 a 15 centímetros y hay una retracción severa si presenta más de 15 centímetros. En este caso, la paciente presenta una distancia de 22 centímetros, lo que quiere decir que tiene una contracción severa de los músculos aductores de cadera. Este test evalúa la retracción del pectoral mayor. El procedimiento es que el paciente se debe ubicar en bipedestación y deberá tratar de juntar los codos de forma activa por la parte de atrás, es decir, en la espalda, y se medirá la distancia que hay entre ambos codos. La calificación es que no hay retracción si los codos logran juntarse, pero hay una retracción si la distancia es de 15 centímetros o más. En este caso, la paciente presenta una distancia de 36 centímetros entre ambos codos, lo que quiere decir que presenta una retracción muy severa del pectoral mayor, ya que no logra juntar muy bien sus codos. Este test evalúa la retracción de los músculos rotadores internos del hombro. El procedimiento es que el paciente debe estar ubicado en bipedestación y la mano del brazo a evaluar deberá llevarla inferiormente por detrás de la espalda. El paciente debe tocar el ángulo inferior de la escápula contralateral con uno de sus dedos y se debe tomar la medida desde el dedo índice hasta la vértebra C7. La calificación es que se considera normal cuando la distancia que hay entre el dedo índice y la vértebra C7 es de 0 centímetros. Cuando hay de 0 a 5 centímetros hay una retracción leve y de 5 a 10 centímetros hay una retracción moderada, pero más de 10 centímetros hay una retracción severa. En este caso, la paciente presenta una distancia de 17 centímetros, lo cual indica que presenta una retracción severa de los rotadores internos del hombro. Este test evalúa la retracción de los músculos rotadores externos de hombro y el procedimiento es que el paciente debe estar ubicado en bipedestación. Con el brazo a evaluar deberá llevar su mano por detrás de la cabeza a la comisura del labio contrario. No deberá modificar la posición del tronco, del cuello y de la cabeza. Se deberá medir la distancia entre la comisura de la boca y la punta del dedo corazón. La calificación es que se considera normal cuando la distancia es de 0 centímetros. Cuando la distancia es de 0 a 5 centímetros hay una retracción leve, moderada de 5 a 10 centímetros y severa más de 10 centímetros. En este caso, la paciente presentó una distancia entre la comisura de la boca y el dedo corazón de 8 centímetros, lo que quiere decir que presenta una retracción moderada de los rotadores externos del hombro. Evalúa la fuerza y la resistencia y consiste en calcular el número de repeticiones del ejercicio que realiza en un determinado tiempo o hasta que fallen tus fuerzas. Así se puede medir tu resistencia anaeróbica láctica. La persona a evaluar se debe colocar de pie con las piernas un poco separadas y los brazos a lo largo del cuerpo. Se agacha y apoya sus manos en el suelo con los brazos estirados y abiertos a la anchura de los hombros y estira las piernas hacia atrás. Recoge de nuevo las piernas e incorpora dando un salto hacia atrás con los brazos estirados para quedar en posición inicial. La calificación de este es menos de 30 repeticiones, una marca muy negativa. Entre 30 y 40, una marca normal y aceptable. Entre 40 y 50 es un muy buen dato. Y entre 50 y 60 es para deportistas élites. En este caso, la paciente realizó 17 repeticiones en un minuto, lo que quiere decir que se encuentra en un rango muy malo. A medida que va avanzando en repeticiones, se ve claramente cómo se le dificulta realizar bien la técnica y la intensidad del ejercicio. Esto se debe a que llega a su umbral de fatiga muy rápido por déficit de oxígeno y acumulación de lactato. También influye en que ella no está acostumbrada a realizar este ejercicio y puso una barrera en su mente diciendo que no iba a hacer muchas repeticiones y también que el test se realizó en horas de la tarde donde ya estaba agotada de todas sus actividades del transcurso del día. El taping test o golpeo de placas consta en medir la velocidad segmentaria de la extremidad superior. El procedimiento es que el paciente debe colocarse delante de la mesa con los pies separados y debe situar su mano no dominante en el cuadro de la mitad, la otra mano sobre uno de los cuadros que están a los lados y al sentir la señal ya debe tocar alternativamente los dos cuadros un total de 25 veces, cada uno con la mano dominante siempre. Esto debe ser tan rápido como pueda. La prueba finaliza en el contacto número 50, el momento en el cual se detendrá el cronómetro y esto se registrará en segundos. Se debe realizar 2 veces y se anota el mejor de los tiempos realizados.
En este caso, la paciente realizó la primera vez sus 50 toques a las placas en 11 segundos con 50 milésimas. Se puede notar que al inicio toca las placas un poco lento, pero a medida que va avanzando lo hace con más velocidad. La segunda vez realiza los mismos 50 toques en 9 segundos con 81 milésimas, lo que quiere decir que lo puede realizar en un tiempo menor que la primera vez. Esto puede darse porque en el primer intento estaba algo ansiosa y nerviosa de no poderlo hacer rápido. También que el test se realizó en la tarde y hacía frío y esto puedes concentrarlo un poco. Mientras que la segunda vez ya estaba más segura, con más ganas de hacerlo porque ya sabía cómo lo debía realizar y se olvidó de todos esos factores externos. Otros factores en general que influyen en este tipo de test es si la paciente es deportista, se alimenta sanamente o come bien, y un factor neurológico que podría ser la coordinación oculomotora, que es la habilidad que permite realizar actividades en que utilizas